cirujanos plásticos tienen un área de especialización, pero la experiencia del Dr. Patel abarca desde reconstrucción, rinoplastía, septoplastía, estiramientos faciales y de cuello, mamas, abdominoplastía, levantamiento y reducción de senos, entre otras especialidades. Estar doblemente certificado amplía aún más nuestra calidad profesional, además de la calidad humana. El Dr. Patel tiene pasión por lo que hace. Llame al teléfono en pantalla para sacar una cita. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Las Sufragistas. Soy su amiga Berenice de la Cruz. Gracias por acompañarnos el día de hoy, esperando se queden aquí con nosotros, ya que como cada semana le traemos temas muy interesantes para usted. Y en esta ocasión traemos aquí a la sufragista el teatro que ha sido gran entretenimiento desde la época antigua, Grecia, que se fue formando esta cultura, ¿verdad? Más en Grecia, claro. Claro, y que hasta hoy en día aquí la tenemos. Y bueno, me complace en presentar a Roma Díaz. Él es director de teatro, poeta y fundador del grupo de teatro El Tecolote. Su primera obra puesta en escena fue en 1992 bajo 99. el 99. Perdón, sí, 92. Sí, México. Es que el 99 es de aquí de Chicago. Sí, no, en México. Perdón. Bajo el nombre Tiro al Blanco. Seleccionada para el primer festival del Colegio de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM allá en México, sí, ¿verdad? Perfecto, sí. Pues bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Berenice, por la invitación. Disculpa la interrupción, me confundí un poquito porque son dos etapas, en la época de estudiante y posteriormente ya cuando asumo mi rol de director. Prácticamente me hago aquí en Chicago. Mi primera obra, pero era siendo estudiante. Mi primer año de la carrera, y obviamente lleva uno la materia de dirección y tiene uno que dirigir una puesta en escena para que lo evalúen. Y yo tuve la fortuna de que mi primera obra, dentro de la carrera, fuera seleccionada para ese festival dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Tiro al Blanco. Y bueno, seguí haciendo teatro, pero más como actor, en mi tiempo de estudiante, durante mi carrera. Pero ya concretamente como director, pues prácticamente me hago aquí en Chicago. Yo llego en 1999 y aquí llego como a mediados del año 1999, y poco después estreno mi primera obra, y es una anécdota interesante porque pues no conocía a nadie, y al único que conocí fue a un actor, y al no tener más elenco tuvimos que hacer un monólogo, que es lo menos que podíamos hacer, él como actor y yo como director. Un excelente actor que desafortunadamente ya no radica aquí en la ciudad, aquí en Chicago, Carlos Jaime, un talentoso actor. Y con él me estreno aquí en Chicago como director. Y bueno, ahí la trayectoria que posiblemente ya revisaste. Sí, ya vamos aquí desmenuzándola. Sí, y bueno, sí. Y comencemos precisamente esos 24 años que usted tiene aquí precisamente en Chicago, y que ha vivido pues muy de cerca como director de teatro, el teatro, ¿verdad? ¿Y cómo ve hoy en día el teatro aquí en Chicago y en general por por este gran receso que se tuvo durante la pandemia? ¿Cómo es ahora el teatro? Remontándonos al momento en que yo llego, pues definitivamente era muy escaso. El teatro aguijón, que es el que más reconocimiento tiene y más actividad teatral tiene dentro del teatro en español, porque lo que estamos hablando es del teatro en español. Sí, sí. Justamente por ese tiempo estaba abriendo sus instalaciones en el 2707 al norte de la avenida Laramie, y de hecho yo fui invitado y estuve participando como actor, y tuve la oportunidad de dirigir también ahí 4 obras, luego de mi llegada, pero no había más compañeros haciendo teatro. Había otro compañero que ya falleció,
hizo unas cosas. Estaba José Burgos, que acaba de presentar su obra de Camino a la Horita, de la autoría de Raúl Dorantes, y era todo lo que yo conocí. No recuerdo a nadie más que estuviera haciendo teatro. Posteriormente, pues sí, ya fueron surgiendo nuevos grupos, nuevos compañeros, pero ya remontándonos al presente, me parece interesante lo que mencionas de la pandemia, porque eso desarticuló todo. Había algunos lugares que eran relativamente nuevos, como espacios para teatro, había grupos que se habían conformado, pero también relativamente nuevos, y desaparecieron los lugares, se cerraron, los grupos también desaparecieron. El Tecolote, que es el que yo fundé en el año 2006, también tuvo su crisis, algunos compañeros tuvieron que regresar a México debido a que pues se desanimaron, algunos se quedaron sin empleo, otros inclusive fallecieron. Entonces nos quedamos muy pocos del grupo base que le llamamos nosotros, el grupo base de actores. Pero sin embargo seguimos trabajando, perdimos todo ese tiempo como todos de la pandemia, que como tú sabes pues paralizó todo, se cerraron muchos espacios, se dejaron de hacer muchísimas actividades, y posteriormente pues hemos retomado. Hicimos una película, yo hice el guión de Bye Bye Chicago y soy codirector con Enrique Gaona Jr., que recién se va a graduar de su carrera como cinematógrafo en la Universidad de DePaul, y contentos con eso porque justamente en estos días está el Festival de Cine Latino de Chicago, y el año pasado tuvimos la fortuna de estar ahí con el estreno mundial de nuestra película, y más honrados y contentos también de que ya lleva 4 festivales, ya estuvo en Madrid, ya estuvo, no recuerdo ahorita los nombres, pero ya van 4 festivales. Eso es en cuanto a la película, que fue una experiencia interesante, pero también interesante porque los actores que participan ahí son gente que ha venido haciendo teatro conmigo, gente que conozco algunos inclusive son gente que se ha iniciado conmigo también, no todos, solo algunos, y que de hecho hicieron su debut en el cine como actores, como es el caso de Roberto Díaz Blanquel, Luisa Franco. Entonces esos pues son satisfacciones que le da uno el trabajo escénico y el trabajo del teatro, y en este caso la experiencia del cine, que fue nueva para pues prácticamente para todos. Se estrena El Amigo como cineasta, yo como guionista y como director también, y los actores, la mayoría de ellos, no todos, fue su debut en el cine. Algunos ya habían hecho cosas en cine, en televisión, pero los demás fue su debut en el cine. Entonces pues eso nos motiva mucho, porque pues ahora estamos con la inquietud de querer hacer una nueva, ¿no? Claro, y eso es porque va por buen camino. Pero hablando de esta revolución, tercera revolución industrial que viene siendo este mundo cibernético, sí. ¿Cómo afecta al cine? ¿Las salas se seguirán abriendo o cómo se podrá proyectar y llegar al público? Pues tanto en películas como en teatro. Definitivamente son otros tiempos. Ya me hiciste recordar de cuando salieron las videocaseteras, todo eso. Definitivamente las salas quedaron vacías. Ya redujo mucho la audiencia. Y es interesante lo que comentas, porque desafortunadamente el ser humano y el común de la gente siempre se inclina más por el confort, por la comodidad. Entonces pues siempre pues va a tener preferencia de estar sentado en su casa, y cuando estaba lo de las videocaseteras, y ahora con Netflix o las compañías que pueden tener sus servicios de ver cine y todo eso desde la comodidad de su casa. Eso nosotros no lo compartimos del todo, y hablo personalmente, porque esa es la diferencia del teatro.
que te hace salir de ese confort, de esa comodidad, es ir al teatro y estar en contacto con los actores, y el teatro es en vivo, como todos sabemos, pero ese contacto y esa necesidad de caminar, de salir, de convivir con la gente, de ese encuentro mágico que se da en una sala de teatro, y poder ponerse de pie, aplaudir, saludar a los actores, todo eso es una energía que se genera ahí, mágica y única, irrepetible. Entonces, y en el caso del cine lo mismo, ¿no? Nunca, jamás será lo mismo ver una película en una computadora, en un televisor, porque el cine está hecho para verse en el cine, para verse en las dimensiones, que el formato es para una pantalla gigante que es el cine. Cuando lo ves en una televisión, en una computadora, pues se pierde, ni se genera la misma energía, ni el mismo impacto visual, ni se aprecia los detalles que el cinematógrafo hizo, ni se valora lo mismo, se pierde prácticamente todo, adquiere, pues no se aprecia lo artístico que está plasmado en la pantalla, que está hecha para esa dimensión. Entonces, definitivamente hay que acudir, si quieres ver cine, ve al cine, no lo veas, no estés ahí en ese confort del que nos referimos, de la comodidad de estar ahí. Ve al cine, y el teatro, pues obviamente, definitivamente, es un arte efímero, que solamente nace y muere cada noche, ¿no? Ese definitivamente no. Nosotros lo grabamos como un registro y para el recuerdo, pero cuando lo vemos, pues no está esa energía, porque la energía ya no está del público con la audiencia. Lo ves en una pantalla, ya no se disfruta. Así de la misma manera, así. ¿verdad? No es lo mismo. No está hecho para eso. Claro, entonces, y además el otro tema, ¿no? Estando aquí en Estados Unidos, en donde pues nuestra comunidad no está realmente acostumbrada, ¿verdad?, a asistir a las salas de teatro. Esto se da como en las grandes ciudades, ¿no? Que es un poquito más ya parte de la cotidianidad, asistir como público. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo participa el público? Pero bueno, esto me lo contestas después de esta pequeña pausa comercial, y ya regresamos con Roma Díaz. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con nuestro programa del día de hoy, con nuestro invitado Roma Díaz, director de teatro. Y bueno, antes de irnos a la pequeña pausa, pues le preguntábamos acerca de cómo es el público, cómo interactúa, ya que la mayoría de los inmigrantes que estamos acá en los Estados Unidos, pues viene de provincia, que no está muy acostumbrado a comparación de las personas que se viven en la ciudad. Sí, es interesante lo que comentas, porque ha sido una tarea difícil, pero a lo largo de estos años, pues prácticamente yo llevo ya, pues como tú sabes, más de 20 años haciendo teatro aquí en Chicago. Pues también me doy cuenta que la audiencia ha ido creciendo, desde luego, y al mismo tiempo también hay otro tipo de público. Ya no es solamente ese público del inmigrante, de la provincia, porque la inmigración ha cambiado también. Se ha involucrado cada vez más con la cultura. Sí, ¿no? Exactamente. Y entonces, pero ha cambiado, en ese sentido ha cambiado para bien, porque ahora hay público que le gusta más el arte, y uno como asiste a diferentes eventos de la pintura, de la música, de la poesía, pues con las demás artes, hay una audiencia ya, pero obviamente porque también el trabajo del teatro lo hemos venido haciendo con la mayor constancia posible. Ha habido compañeros que han estado trabajando,
e inclusive dramaturgos como Raúl Dorantes, que también ha estado haciendo su tarea con el colectivo El Pozo. Entonces cada quien va generando su público y va generando su audiencia, sus proyectos, y va creciendo el gusto por el teatro. Entonces, desde luego que para estos tiempos ya la gente conoce a muchos de los compañeros actores, conoce a los directores. No es como cuando yo llegué, que hice el monólogo porque no conocía a nadie más. Ahora ya me conocen, conozco a nuevos actores, y eso es motivador, porque quiere decir que esto sigue, que no se detiene, porque el arte siempre va a ser también parte de las necesidades del ser humano. Claro, no, del ser humano. Yo creo que el ser humano de hecho nace con el arte, ¿no? Sí, exacto. Desde el ser primitivo, ¿no? Exacto. Estas creaciones con dibujos y todo, eso ya lo traemos, y todas las artes. Y hay público para todo, es cierto. Y bueno, remontándonos un poquito a la historia, ¿no? Trayendo a colación el Teatro de Oro, ¿no? Con estas grandes pues historias que fueron un libro y que las adaptaron a obras de teatro, ¿no? Que estoy hablando, por ejemplo, de La Celestina, de Rojas, de Romeo y Julieta, de Shakespeare. Sí. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo es el teatro de ahora? ¿Es la calidad o son simplemente distintas proyecciones? En todos los tiempos ha pasado algo muy parecido, ¿no? Se hacen adaptaciones de novelas para cine, de novelas para teatro, y siempre ha habido unas muy buenas y unas muy malas. Sí, claro. Y unos medios, ¿no? Pero bueno, nos decía un maestro, miren, a veces es preferible que exista y que haya, y a que no haya nada, ¿no? Por lo menos de pronto se van mejorando las cosas, y las versiones, ¿no? y dice, ustedes tienen que ir a ver el teatro, vayan a ver las demás obras. Si está mala, pues para que aprendan lo que no deben de hacer, pero vayan. Entonces, pues el teatro, afortunadamente, pues después de tanto tiempo, se sigue haciendo, y hay que ser honestos. Aquí en este lugar ocupa un nivel de lo que se hace muy distinto a lo que, no hay comparación en lo que se hace en nuestros países. Por ejemplo, en México, una obra puede estar en cartelera hasta 3 años, y aquí pues hacemos unos 4 fines de semana y sentimos que es un éxito, ¿no? Sí, claro. Y si nos remontamos a los tiempos de mi época de estudiante, me tocó ir a teatros grandísimos en la Ciudad de México, donde podían haber 1000 gentes, ¿no? Y aquí en esta ciudad, en lo que hacemos en español, pues son lugares, algunos de ellos improvisados. Y que se no son propiamente teatros, sino lugares que se adaptan. Entonces tienen muchas limitaciones, y esto lo decimos porque si no, la gente que no ha ido, que sepa lo que se va a encontrar, ¿no? Pero que son al mismo tiempo condiciones que se vuelven a uno como creador con ciertas limitantes, pero no lo vemos como queja, sino como más bien de saber que lo hacemos con el mismo ímpetu, con el mismo gusto, con la misma pasión. Porque, como decía Bertolt Brecht, todo espacio puede ser un escenario, y ese no es pretexto, ni siquiera los recursos. O sea, cuando el artista quiere crear, no tiene excusa, claro, no importa el lugar, ¿no? No importa el lugar, no importa los recursos, pues tienes que hacer la apuesta con las condiciones que estén, y con los recursos que estén a tu alcance. Entonces, pero lo importante es hacerlo. Y no quisiera que se me vaya a quedar sin decir que el 5 de mayo vamos a estrenar una puesta en escena que se llama El Encanto, de la escritora mexicana Elena Garro. Entonces,
vamos a por ahí a pasar la información a través de las redes sociales, del Face y de todo. Pero sí, el estreno sería el 5 de mayo al 21 de mayo. Viernes, sábado a las 8 y domingo a las 6. ¿Y el lugar dónde se presentará? Es ahí mismo donde se acaba de terminar la temporada de Camino a la Horita. No traigo la dirección a la mano, pero la vamos a... Se la vamos a compartir, sí, se la estaremos compartiendo con las fechas exactas el día del estreno, sí, para que estén muy al pendiente. Sí, para que vayan y y precisamente los compañeros que actúan, la mayoría, primero es primera vez que van a actuar conmigo, porque ellos me invitaron para retomar un proyecto que venían trabajando y entonces, y lo digo con satisfacción y con motivación, porque comentaba hace un momento que después de la pandemia, pues todo se desarticuló y muchos de los que eran mi planta de actores se fueron para México, algunos ya han fallecido. Entonces, el que ahora me hayan invitado a retomar un proyecto y que lo vamos a estrenar el 5 de mayo, pues es algo que me motiva bastante, porque me retoma, volvemos a las andadas y volvemos a seguir en este maravilloso universo que es el teatro, y vamos a seguir. Es una experiencia, ellos están poniendo su mayor esfuerzo. He invitado a algunos de los que vienen haciendo teatro conmigo para reforzar, apoyar y que también sea un trabajo más completo. Pero eso sería, vamos a pasar la invitación para que vayan a vernos. No, y aparte hay que apoyar el teatro, ¿no? Hay que apoyar el arte para que siga viviendo y siga avanzando, en especial aquí en Chicago, que es una ciudad muy cultural y que acoge mucho también a nosotros los inmigrantes y acoge nuestra cultura también y todo lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, usted como director, es una ciudad brillante y hay que apoyar para que esto no desfallezca. Y que nos brinda bastantes versión, un abanico de opciones de las artes, diferentes artes, y el teatro es, cada quien habla de la suya como, no es que sea la mejor, todas las artes son importantes, pero habla uno de la suya porque es la que ejerce y es la que es su pasión. Pero el teatro tiene tiene muchas opciones, como es la labor social que se hace a través del teatro, la dimensión que tiene para comunicarse con la gente. De hecho, una de las funciones del teatro es precisamente llevar a escena los conflictos humanos. Y esa comunicación con el espectador, ese enlace que se da del público, con el público, el oído receptor, de ahí que nosotros también hemos seleccionado en lo largo de mi trayectoria obras que tienen que ver con los temas del inmigrante, con los temas de la violencia social, de la violencia doméstica, que la gente se identifique también con esas historias, con la dramaturgia, muchas de ellas de autores mexicanos, pero también de otros países. Dirigí Pedro y el Capitán de Mario Benedetti, una de un chileno que se llama, la obra original se llama Los Invasores, del autor chileno Egon Golf. Nosotros le pusimos El Muro, porque cuando llegué estaba muy sonando que quieren hacer un muro, que van a hacer un muro. Entonces yo le puse El Muro, y ya en el programa claro que el título original es Los Invasores, pero una obra muy fuerte. Y qué bueno que recuerdo esa obra, porque en ella habla de que se están viniendo en grupos, dice, se están viniendo a cruzar el río. Obviamente no está hablando de Estados Unidos, pero sí habla, dice, se están brincando el río, y del otro lado del río vive la opulencia, la gente de muchas comodidades, y dice, pero son muchos, vienen en grupos, son demasiados, no los podemos detener, no los podemos parar. Y habla de todo eso. Y cuando después empezó a salir en las noticias estas cosas, digo, esa es la obra. Cuando la presentamos, porque cuando la presentamos todavía no venían esos grupos que estamos viendo ahora.
Le digo, mira, sí, eso es cierto. Se adelantaron a la Sí, historia. Sí, Y como una premonición, como una... Sí, pero de eso trata la obra. Claro, yo creo que el teatro es también como un tipo de demanda social, ¿no? Porque presentan todos estos temas de la actualidad, y la gente también igual se informa y se cultiva de cierta manera, ¿no? Sí, claro que sí. Sí. Y bueno, por último, que ya se nos está acabando el tiempo, pues el teatro como elemento cultural, ¿cómo lo puede visualizar para las futuras generaciones? El teatro como, pues no alcanza a ir. Como elemento cultural, ¿cómo lo puede visualizar para las futuras generaciones? Sí, claro. Bueno, pues primero entender que el teatro está considerado como el arte más colectivo. En el teatro se integra la pintura a través de la escenografía, a través de los colores de la iluminación, se apoya en la danza, se apoya en la música, en la coreografía, en todas las demás artes. Entonces, pero también lo que acabamos de comentar del compromiso social que adquiere, porque a través del teatro, pues obviamente se pueden tocar temas sociales y de temáticas diversas, de la política, de temas de todo tipo. Entonces, siempre va a ser necesario verse reflejado a través, esa es la función del teatro, que el público de pronto se vea reflejado en lo que ve en escena, que no quiere que suceda, o que no está bien que suceda, o que nos aterra que eso sea realidad, y dependiendo del tema de la obra, ¿no? Pero siempre va a ser importante, así que deben de estar cerca y no perderse maravilloso oportunidad de estar en una sala de teatro. Pues muchísimas gracias a Roma Díaz, director de teatro, y bueno, sigan apoyando el teatro para que se siga fortaleciendo y siga habiendo directores y actores y sigan proyectando todos estos temas de interés social también, y cultivarnos de cierta manera. Muchísimas gracias, y gracias a Josué Gómez, que aparte de traerme, es parte del elenco que vamos a estrenar, y que él fue inclusive el que me invitó a este proyecto que estrenamos el 5 de mayo. Muchas gracias. No, y estaremos muy al pendiente, y por aquí les pasaremos la información. Muchísimas gracias, Roma Díaz, muchos éxitos. Se despide su amiga Berenice de la Cruz. Nos vemos para la siguiente semana con otro invitado, con otro tema. Hasta entonces. Gracias.